Ya amaneció en el último día de verano, según el calendario, pero nos quedan todavía unos días más de calor, ya nos advirtió Jopo. Está todo cortado alrededor del Congreso. En este caso, el corte lo hace el propio gobierno con las fuerzas de seguridad, además de una alerta que están haciendo en las estaciones ferroviarias, ¿no, David? ¿Cómo es que dice el cartel? Sí, están poniendo en las pantallas de las estaciones, donde dice el horario de cuándo salen los trenes y todo eso, dice: protesta no es violencia, la policía va a reprimir todo atentado contra la República. Protesta no es violencia. Ajá. No. No. La policía va a reprimir todo atentado contra la República. Bueno, alertando que si se repiten incidentes podría haber represión policial como hubo el miércoles pasado, ¿no? Sí, sí. El tema es la disuasión del derecho al ejercicio del derecho a la protesta, ¿no? Que es un derecho constitucional. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Decíamos que hoy dentro del recinto de la Cámara de Diputados se va a discutir el decreto de necesidad de urgencia con el cual Milei se autoautorizó a tomar nueva deuda con el Fondo Monetario, y esto viene generando ruidos y dudas acerca de si el nuevo endeudamiento viene además con nuevas condiciones de parte del Fondo Monetario, sobre todo las que tienen que ver con liberar el tipo de cambio. Recordemos que el gobierno tiene un tipo de cambio establecido por el cual establece que la devaluación es del 1% mensual, un crawling peg, e interviene también en el contado con liqui para que no haya una brecha grande entre los dólares financieros y el dólar oficial, volcando parte de los dólares de los exportadores al contado con liqui. Ese esquema es el que estaría en discusión y es lo que está generando hace 3 días consecutivos pérdida de reservas. Ayer Luis Toto Caputo, tratando de calmar a los mercados, va al programa a las 9 de la mañana de A24 de Antonio Laje y generó más ruido y más incertidumbre respecto de qué es lo que viene. Dijo esto Caputo sobre el régimen de flotación, donde no hay ningún tipo de intervención del Banco Central para tratar de fijar el valor del tipo de cambio. No hay una definición sobre si un país puede flotar o no. Si Argentina no puede flotar, pero Estados Unidos sí, o Europa sí, pero nosotros no. Uno puede flotar en tanto y en cuanto tenga su economía sana. Lo que la gente percibe y percibió toda la vida es que Argentina es un país que le cuesta flotar. Flotar, para que la gente entienda, quiere decir que vos tengas un tipo de cambio libre y que se mueva como el mercado quiera. Entonces, en Argentina eso típicamente salió mal. Pero típicamente salió mal, ¿por qué? Porque tiene una causa, no viene digamos, de la casualidad, viene de la causalidad. ¿Por qué costó siempre flotar en Argentina? Porque Argentina siempre tuvo déficit. ¿Cómo financió ese déficit? Con emisión. Sí. Esa emisión de pesos la gente no la demandaba. Entonces había sobrante de pesos. Entonces ese sobrante de pesos se volcaba al dólar. ¿Sí? Pero no es que Argentina es un país que no puede flotar. O sea, Argentina es un país que puede flotar como cualquier otro, en tanto y en cuanto estén dadas las condiciones macroeconómicas para hacerlo. Bueno, acá parece estar abriendo la posibilidad de empezar a flotar. ¿Cuándo? Porque además el gobierno venía diciendo que salida del cepo, digamos, liberar todas las restricciones, será fin de año, principio del año que viene, y con esto da la sensación de que es algo más inminente de la mano del acuerdo con el Fondo Monetario. La pregunta es, si empezás a flotar, ¿hay o no un salto evaluatorio? O sea, si el dólar, el tipo de cambio está atrasado, si vos decís yo no intervengo más, ¿eso va a significar una devaluación? Bueno, Caputo insiste con que no, que cuando lo hagan va a seguir todo como está. Pero a la vez empieza a hablar de flotar. Todo esto genera preguntas. Una de las preguntas que el gobierno no contesta tampoco, y que esto es raro, es de cuánto sería el préstamo del Fondo Monetario. Es raro porque normalmente no es el directorio del fondo el que lo fija. Cuando llega al directorio del fondo ya está cocinado con el staff, digamos, ya se discutió. Sin embargo, Caputo dice que hasta que el acuerdo no llegue al directorio del fondo no puede decir de cuánto va a ser el nuevo préstamo. Lo que se aprueba es, digamos, la aprobación del crédito público. Lo que es los detalles del acuerdo, eso es parte de la confidencialidad del acuerdo. ¿Y está definido el monto ya? No, el monto lo define el directorio del fondo. ¿Cuándo?
Bueno, cuando se reúnan, cuando convoquen al directorio y el directorio es el que define el monto. Nosotros genuinamente no lo sabemos. Por eso tampoco lo decimos. Bueno, dice que las condiciones son confidenciales y que el monto no lo sabemos. Todo esto, en lugar de tranquilizar a los mercados, bueno, generó más inquietud. Ayer fue otro día de pérdida de reservas, los tipos de cambio, el dólar se acercó a los 1.300 pesos. Digamos, la pregunta es, ¿arrancó una corrida? La gente está saliendo, los que estaban en un plazo fijo, están empezando a prever que el dólar va a saltar, entonces se están volviendo al dólar, se está cortando el carry trade. Esto es lo que, a ver, cuando uno ve lo que vendió el Central el viernes, el lunes, el martes, en el mercado cambiario, daría la sensación de que por lo menos hay un grupo que está desarmando posiciones en pesos y las está pasando a dólares. ¿Arrancó una corrida? Esa es la pregunta. El gobierno dice no. Y además a través de redes sociales dicen no solamente no arrancó una corrida, sino que se van a clavar como se clavaron los que cuando el dólar el año pasado llegó a 1.500 pesos, fueron al dólar y resulta que después bajó hasta 1.100 pesos. Ahora está en 1.300 después las últimas subas. Bueno, toda esa es la discusión que se está dando. Ayer fue 215 millones de dólares perdió de reserva el Central. Casi 500 había perdido el viernes, un poco más el lunes. Viene con un drenaje fuerte. Subió el riesgo país, cayeron el valor de las acciones. Bueno, ese contexto de ruido, Caputo dijo también lo siguiente, diciendo que no va a haber devaluación, que van a sobrar dólares y además. Yo siempre digo que el daño que ha hecho el kirchnerismo no es solo económico, es también psicológico. También han convencido a la clase baja que solo pueden vivir de subsidios y nada más, y que no, en realidad si tienen que hacer lo que les dicen ellos. Por supuesto, después de eso ellos arman un negocio con los intermediarios de la pobreza y demás, pero la clase baja no, ustedes solo pueden vivir si nosotros, papá Estado, te da un subsidio. Fíjate lo más insólito, a la clase media le hizo creer que veranear en Brasil es un lujo que no se puede dar. Estamos mal porque hay gente que veranea en Brasil, un país vecino. Bueno, en realidad lo que se toma como indicador, el gran crecimiento de la cantidad de gente que veraneó este año en Brasil respecto del año pasado, tiene que ver con cómo se encarece la costa argentina versus el abaratamiento de los destinos brasileros, del poder de compra. Bueno, mientras tanto, pero además el punto es, si no tenés problemas con los dólares, si no hay pesos, ¿por qué tenés cepo? Claro. Si no tenés ese problema, ¿para qué necesitas más plata del Fondo Monetario para el Banco Central? Ayer José Luis Daza, decíamos, ¿no? Es el secretario de Política Económica, es como el segundo de Caputo. No se lo ha escuchado mucho, es chileno. Y es la mano derecha hoy de... su mano derecha es Pablo Kirchner, ¿no? El secretario de Finanzas, con quien trabaja hace muchos años personalmente Caputo. Pero bueno, Caputo no fue al Congreso, pero sí fue Daza a defender el pedido que le hacen para que hoy, en la sesión del Congreso, la Cámara de Diputados apruebe el decreto que habilita este nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario. Nos queda una debilidad que en cierta forma nos ha obligado a tener el cepo cambiario, nos ha obligado a una serie de medidas que no son buenas para la economía, no son buenas para los argentinos, no son buenas para los pobres, no son buenas para el crecimiento. Nos enfrentamos hoy en una situación donde nos queda esta vulnerabilidad, que la hemos que la hemos contenido, la única que nos queda, la última, la principal, obviamente con el cepo, al margen de todas las otras medidas que se hicieron, que no voy a decir que han sido esenciales para la estabilidad. Ahora, ¿cuál es la urgencia? La urgencia es la siguiente: tenemos una vulnerabilidad que nos impide tomar otras medidas económicas que nos van a permitir crecer más rápido, salir de los años de estancamiento más rápido. Bueno, la pregunta era, si el gobierno creía que llegaba tranquilo a las elecciones de octubre con el esquema actual, ¿qué pasó que ahora cambiaron de opinión respecto de la velocidad a la que quieren, por ejemplo, salir del cepo? Ayer decía Carlos Melconian, economista, lo entrevistábamos con Ernesto en Cenital, y él decía que en realidad hace ya varios meses que este esquema de ir a la devaluación del tipo de cambio oficial muy lentamente, del 1%, más utilizar parte de los dólares de la exportación para mantener bajo el tipo de cambio del contado con liqui y no tener tanta brecha, ese es un esquema que ya funcionó los primeros meses para estabilizar, pero tendrías que haber ido en otra dirección porque no lo podés sostener en el tiempo. Este era el punto. Pero dice
dice a la vez, dice, tampoco podés ir a flotar porque te vas a una hiperinflación, decía Melconian. Vos no podés ir a flotar porque no vamos a la hiper. No podés ir a flotar, no va a flotar. Y después viene el segundo tema confuso, que es el cepo. El cepo es un conjunto de prohibiciones. A donde llegaste, como tantas veces llegó Argentina. Entonces, ¿lo levantan o no lo levantan? Y no es así. Bueno, ayer también Manuel Adorni dijo que subió 60 pesos, subió 20 pesos, como 20 pesos, minimizando la suba, la última suba. También Adorni habló acerca de la protesta de hoy de los jubilados. 5 de la tarde, la marcha a la que esta vez van a adherir además, bueno, la CTA, ATE, también se sumó la Cámpora, sí. Entre otras agrupaciones, las agrupaciones de izquierda, etcétera. ¿Qué decía Manuel Adorni sobre la marcha? Aquel que mañana vaya a manifestar pacíficamente por lo que crea que es su legítimo derecho y vea violencia, que se corra, porque las fuerzas de seguridad van a actuar. Y las fuerzas de seguridad, si tienen que reprimir a los violentos, lo van a hacer. Y es bueno que el que fue legítimamente a esa marcha a reclamar por algo que considera justo, se corra y no pase un mal momento. Como pasó con Grillo. Por ejemplo, un hecho desgraciado que no debió haber ocurrido porque la violencia jamás debió haber existido. Bueno, a Grillo lo alcanzó un cartucho de gas lanzado por la Fuerza de Seguridad y estaba trabajando de fotoreportero, pero además correrse, si lo que lanzan la Fuerza de Seguridad termina representando peligro, como le pasó a Grillo, que ahora está peleando por su vida, que dicho sea de paso, por suerte ayer hubo una buena señal dentro de un cuadro extremadamente crítico, que fue que le quitaron la sedación, contó el papá, y había tenido una buena reacción. Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, mientras hablaba de el nuevo registro, que ya no es necesario tenerlo físico, sino que se renueva cada 5 años, hay que ver después cómo adhiere cada una de las jurisdicciones con aptos físicos que no necesariamente, en el caso de la ciudad, tendrías que hacer a través del CGP, sino que es todo vía Mi Argentina, en todo caso. Habló también de la marcha. Tienen delante un presidente con la convicción y la fuerza para poder realmente desafiarlo. Por eso genera, por ejemplo, las marchas que estamos viendo, la concurrencia, el enojo, la potencialidad de protestas como la del miércoles pasado o la de mañana. ¿La concurrencia? No hay concurrencia. ¿Qué concurrencia? Digo, de los que van a protestar. Ah, bueno, sí. Somos 48 millones de argentinos. Por eso, pero vos me hablas de 3.000 personas, no, me decís. 3.000 personas 48, que quedan fuera del Estado. 48 millones de argentinos. Vos me estás hablando de que 3.000 personas que se manifiestan ante un gobierno que está sacando privilegios de la manifestación. Digo para contextualizar, me parece que es re importante. Bueno, esto decía Sturzenegger, quitándole, ¿no? Legitimidad en función de cuántos son, en todo caso, los que marchan. Bueno, mientras tanto, Lali Espósito había sido extremadamente, para mí, elegante y había salido muy por arriba la discusión con Javier Milei, diciendo, bueno, lo mío es el arte, es algo con una canción que es fanático, pero su hermana, que se llama Anita Espósito, que trabaja en un streaming, bueno, tuvo una actitud completamente diferente y dijo lo siguiente. Yo te voy a defender lo indefendible. Vos podés matar al presidente que yo te voy a defender. Ahora, ¿qué pasa si vengo yo? No, Juli, justo ahí te tenía. Justo aquí se tiraron un ejemplo. Matar al presidente, anda, negra, anda yendo. Yo te banco, acá te espero de vuelta. No. ¿Quieres una bolsa negra? Al presidente del club de fans de otra cosa. Bueno, hay chistes que francamente no son graciosos, me parece a mí, y en este caso Manuel Adorni se lo contestaba. Es gente joven, yo creo que cometen exabruptos, creo que deben pedir disculpas y creo que el tema para mí estaría terminado. La gente joven no tiene la impunidad de decir cualquier cosa. No, estamos de acuerdo, pero uno cuando era joven tal vez cometía más errores que cuando vas entendiendo que no puedes decir que querés matar a un presidente y no le podés pedir una bolsa negra a tu compañera de streaming. Por eso no es gratis. En un país normal. No, estamos de acuerdo que no es gratis. Creo que fue un exabrupto y creo que tal vez le falta por aprender un poco de lo que implica tener un micrófono. ¿O es una incitación a cometer un delito? Bueno, no lo sé. Bueno, está más enojado Feynman en este caso que Manuel Adorni, que dice, bueno, se le fue la mano, que pidan disculpas.